Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Te proponemos subirte a nuestro coche y viajar juntos por la música, las historias, las ideas, los sueños. Dale, trae tu valija, sentate cómodo, no hace falta cinturón de seguridad. El coche ya arranca. Empieza La Marce en Coche con Marcela Pasadore en Caput. Buenas tardes, ¿cómo están? Una emisión más de La Marce en Coche. Hoy una alegría porque tenemos a un compositor, arreglador, docente y, por qué no, cantante, que es nuestro querido Ignacio Montoya Carlotto. ¿Lo tenemos ya? Se desconectó. Bueno, está entrando. Bueno, Ignacio empezó su carrera, digamos, sus gustos musicales desde muy chico en Olavarría, en una zona rural, creció y cuenta la leyenda que vio una orquesta en vivo y ahí mismo, siendo chico, se dio cuenta que su carrera era la música. Así que vamos a tener mucho que conversar, porque además es un tipo que toca con muchas personas, incluye, no es solamente un pianista solista, sino que incluye, comparte proyectos con cantantes, con otros músicos, tiene septetos, sextetos, y ya no sé cómo estirar, Martín. No está. ¿Querés que pongamos una canción? Vamos a poner un poquito de Sawinul, que seguramente le gusta. Hasta que entre Ignacio Montoya Carlotto.
Bueno, a ver si ahora lo tenemos, Ignacio. Mientras escuchábamos a Sawinul. Hola, Ignacio. ¿Cómo andamos? Bien, ¿y ¿Me vos? escuchás? Sí, 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 Bien, sí. muy bien. ¿Estás en Olavarría o estabas de viaje? No, estoy acá en casa, en Loma Negra, Loma Negra. pero bueno, ¿viste? Sí, cuestiones informáticas. Sí, 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 pero estabas medio a mil cuando hablamos hace un rato, estabas medio Sí, viajando. sí. Nada, bueno, así vivo. Es como vivo en un lugar tranquilo, pero Qué con loco un nivel eso, qué de estrés. loco. No, bueno, cuestiones familiares, ¿viste? Sí, Que no puedo evitar por ahora. se me fue. Pero, qué sé Acá yo, nada, eso. cada invitado hace lo que quiere. El otro día estuvo Alejandro Balbi, desde el auto le hice la entrevista. Estaba en el auto tomando mate. Oh, qué envidia. Pero vos podés tomar mate. Hace- No, bueno, pero me tengo que correr hasta hacerlo, ¿no? No tengo, Claro, claro. tengo, tengo, ¿Y estás con muchas cosas tengo, ahora, con tengo- muchos proyectos, Ignacio? No, de cuestiones familiares, ¿no? Sí, 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 Proyectos pero los de siempre, al margen. pero lo que me atraviesa son algunas cuestiones más cotidianas, digamos, más aburridas, ¿no? ¿Tenés dos chicos? ¿Tenés? ¿Chico, chica? Una Una. Lola, una hija sola. Sí, me acuerdo cuando Sí, nació, pero ahora que ya debe tener 5 años. 9. 9. Qué bárbaro. No, sí, enorme. Crecen a una velocidad Claro, y y hay que sin pedir llevarla permiso. de aquí para allá. Sí, claro, y además, bueno, viste, cosas, pero bueno, más allá de eso, de esta cosa de no poder parar de a ratos, nada, la vida marcha todavía. Claro, totalmente. Che, Ignacio, estaba leyendo un poco de vos y, bueno, cosas que te dirán siempre, ¿no? Pero es ineludible no hablar un poco de la infancia de uno. Esto es como el psicoanálisis, ¿viste? Leí ahí que, no sé si fue en Loma Negra o en Olavarría, que cuando eras chico viste una orquesta y te incentivó a decir esto es lo que me gusta a mí, hacer música, ¿puede ser? Claro, como que me llamó ahí. Era acá, por acá cerca, yo crecí en el campo, ¿no? Y en un lugar que se llama Colonia San Miguel, que es una colonia de alemanes del Volga, de acá, que bueno, que queda acá a unos kilómetros de aquí. Y yo ni siquiera vivía ahí, sino vivía cerca de ahí, en el medio del campo, y en ese campo en el que vivíamos, viste, no teníamos mucho acceso a nada casi. Sí, Entonces la música para mí era algo que estaba como muy, que salía de la radio, muy poca, sabía de su existencia, pero no me había, no llegué como llegan otros, viste, en la música a través de los discos, a través de escuchar, algo así, no. eso te iba a A mí me preguntar. pasó que fui a escuchar a una tertulia que tocaba una orquesta que era una típica característica, esa que tocaban como de todo un poco, ¿no? Un poco de música del momento, un poco de música bailable, algo de folclore, algo de tango, ¿viste? En cada entrada iban haciendo Sí, como un poco ese repertorio. Y bueno, yo los escuché ahí al aire libre, estaban tocando, y yo dije, no, esta es la que va. ah, Me, algo me reaccionó adentro mío y, y nada, y se me movieron cosas, y como ¿y que lo supe qué ahí en edad ese tenías momento. ahí? 9, tenía más o menos la Ah, misma edad que tiene mi hija ahora, ¿no? Y me acuerdo que me atravesó, era el momento en el cual estaban muy de moda los teclados electrónicos, ¿no? Y la orquesta esta tenía dos tecladistas, ¿viste? Entonces era como, me volvió así como loco, y ahí empecé como a intentar construir la idea de estudiar música, de sí. poder estudiar con todas las dificultades que había por la distancia, por las condiciones económicas que no eran buenas. Y, y bueno, en ese momento empecé a estudiar con uno de esos músicos que estaban tocando ahí, Ah, mirá. Omar, ¿no? Que fue quien me dio los primeros pasos, ¿no? Y yo iba, me acuerdo que tenía 2 clases por semana, ¿no? De 2 lecciones con él. Y como no había plata para la nafta, o la nafta o las lecciones, ¿Dónde vivía él? yo iba
ahí en Colonia San Miguel, y yo vivía como a 15 kilómetros ¿Cómo era que se lejos en el llamaba? campo, ¿Se ¿no? llama tu pueblo? Omar. Colonia San Miguel era eso. Colonia San Yo ahora Miguel. vivo en Loma Negra, pero en Perteneciente a ese momento Olavarría. era... Eso es Partido de la Barría, sí. Ajá. Lindante con el Partido Azul. De hecho, el campo donde yo vivía era Partido Azul. Sí. Y, y nada, yo me iba en bicicleta, iba y volvía esos kilómetros, 30 kilómetros ida, así que en cada vuelta para tomar mis lecciones de piano, ¿no? De teclado. Sí. Y bueno, y así fui como dando mis primeros momentos, ¿no? Y al tiempito nomás, eh, eh, me invitaron a tocar con ellos, y bueno, y ahí empezó todo un camino, ¿no? En donde yo me sentía, ¿no? El rey de la colina. Claro, Eh, claro. y hace no mucho, digamos, viste que a veces una de las cosas están muy evidentes en la vida de uno y no las ve, eh, a pesar de que están ahí enfrente, ¿no? Porque una cosa que me preguntaban, me han preguntado mucho en alguna entrevista y qué sé yo, era por qué el piano, ¿viste? Y haciendo memoria, pero mirá lo que son, hace Sí. poco me di cuenta que siempre hubo un piano allá ahí en ese campo donde nosotros vivíamos, porque en ese campo donde vivíamos estaba la casa nuestra, que era una casa muy chiquitita, y una casa mucho más grande, que era la casa de los patrones, ¿no? Sí. Y en la casa de los patrones había una pianola que había soportado una inundación y todo, pero estaba ahí desde siempre. Entonces yo siempre crecí y el único instrumento que había en el medio de esa pampa argentina era el piano. Y, y nada, que capaz que por eso también me resonó Te más tocar ese resonó. instrumento, ¿no? Lo sentiste Mm. familiar. Claro, yo no tengo recuerdos de que no haya habido un piano. Qué Y lindo. lo raro que es que haya habido un piano en un medio de un campo perdido en el medio de la pampa, ¿no? ¿Y te dejaban Eh, toquetearlo? ¿Lo ibas y lo Sí, sí, toqueteabas? porque no había nadie. Sí, porque no había nadie en la casa, esa estaba cerrada. Claro. ¿Viste? Yo iba, estaba muy destruido el teclado, la verdad era esa. Pero bueno, era como, había algo ahí, había un instrumento por lo menos, destruido y todo, pero Qué estaba. hermoso. Qué loco, ¿no? Porque Y no teniendo radio, porque yo que soy de un pueblo también, a mí la radio sí, me ayudó mucho, más allá de claro, no, de la fan. acá la radio estaba, pero la radio era o la AM Azul o la 1160, que era la de Olavarría. Pero en ese momento, digamos, primero que viste la radio a pila se usaba poquito porque gastaba pila. Eran las únicas dos radios que llegaban, y había una realidad que era que esas radios en ese momento, después cambió, al toque cambió, pero hasta ese momento, cuando yo tenía esa edad, las radios tenían una función social, ¿viste? Entonces era como, bueno, Los eh, avisos iban parroquiales, contándole, bueno, claro, le queremos decir a fulano de que tal, que esta vive en noche estancia de llega, tal, sí, sí, que sus hijos llegaron bien a Buenos Aires, qué sé yo. sí, Y tenían como eso, ¿viste? Una función así, que es la misma función que sigue teniendo, no sé, ponele, yo hace poco, viajando por el sur, las AM, las sí, radios nacionales Radio del Nacional, sur sí, funcionan sí, un sí, poco sí. así. Y muchas radios Así que bueno, privadas también, muchas radios sí, privadas de sí, pueblo hay chico. y había poca música, ¿viste? Para escuchar. Pero bueno, a partir de que empecé ahí a estudiar con Omar, que me empecé a escuchar y se empezó a abrir un mundo, ¿viste? De cosas que, o sea, la única puerta que yo tenía de acceso a escuchar cualquier cosa era él. Y no era él por una grabación, era él, mostrándome la música. O sea, que lo que él me decía era para mí toda la música. No es que yo Ajá. iba a querer, yo aprendía lo que él me dijera, porque Palabra santa, Omar. no, más vale, ¿viste? Más ¿Y vale. vive Omar? Sí, ¿Vive? sí, vive, estamos en contacto todavía y estamos ahí siempre haciendo alguna cosa. Eh, ¿Y después y sigue tocando cómo un poco. siguió tu aprendizaje? ¿Te Y fuiste después a...? cuando me fui cuando yo como que me emancipé muy temprano, por cuestiones también familiares y ajenas a mi voluntad, Sí, y me vine a vivir a Loma Negra para poder seguir estudiando en la escuela secundaria, ¿viste? ajá, Yo estudié ahí todo lo que pude con Omar, y después Omar en un momento me dijo, bueno, yo ya te enseñé todo lo que sé, va a tener que ir a otro lado. Bueno, me quedo ahí. Y en la escuela secundaria, viste que también estamos hablando de otra época, que pasó hace poco, pero cambiaron mucho las cosas. Empezó como esa idea de pasarse música, viste, con los amigos, los compañeros de la escuela, y ahí empecé a escuchar otras cosas que yo no tenía ni idea, porque en mi universo sonoro
era el repertorio que tocaba en esa orquesta. Yo no tenía ni idea que existía otra cosa. Claro, Para claro. mí toda la música era ese repertorio, no existía nada más. Que es algo muy difícil de explicar porque también tiene que ver con cómo yo llego a la música y qué es lo que primero escucho y lo que le sigue, ¿no? Y cómo he escuchado música y he descubierto música de manera no cronológica, ¿no? Ajá, De hecho, el otro día le contaba a Pedro Saborido, que vino acá a casa a comer, ajá, y le contaba una anécdota de los Beatles, también así como muy desopilante, acerca de haberlos conocido muy tarde también. ajá, Entonces, cuando me fui ahí, me vine a vivir acá al pueblo, uno de los compañeros míos ahí de la escuela me dice, che, vos te gusta la música, tocás, bueno, ¿por qué no vas a estudiar con fulano? Y ahí fui a estudiar con Abel, con otro músico más, que el loco estaba estudiando jazz en ese momento y me pasó eso, ¿viste? Como, bueno, vamos a tocar esto, y me empezó a enseñar como cuestiones que tenían que ver bueno, con la improvisación, con las escalas y todo eso, y yo pasé ahí, para mí era la música que existía en el mundo, era la música que tocábamos en la orquesta, que ya te digo, era música de bailanta en ese momento, alguna cosa de música alemana, porque era una colonia alemana, ajá. algo de tango, viste, alguna muy poquito de folclore y nada más. Y ahí yo salté como a escuchar discos de jazz y todo eso, y me encerré en ese mundo también pensando que ahí terminaba la música, ¿no? Y ahí empecé a estudiar y durante toda mi secundaria estudié con músicos acá en Olavarría y empecé a tocar y empecé como a querer armar proyectos, ¿viste? Y ya fui decidiendo que bueno, que cuando egresase de la escuela, digo, yo me voy a ir a estudiar a Buenos Aires para triunfar, ¿viste? Yo quería ser, no sé, quería ser reconocido, quería tocar con muchos músicos, qué sé yo. Sí, Y un poco fue lo que pasó, en el 98 me egreso de maestro mayor de obra, nada que ver, pero ajá. y me voy a hacer la patriada de ir a Buenos Aires. Y ahí como empezó otro periplo, que después me agarró el 2001, toda esa Ah, historieta no allá. sabía que habías vivido acá. Sí, sí, varios años, 5 o 6 años creo. Ajá, Y, y bueno, nada, y ahí fue todo un periplo que fue el momento de mayor descubrimiento de música. claro, Porque claro. aparte tuve como mucha suerte de encontrarme con gente, nada, súper, súper, súper copada. Contame qué Y músicos conocí, conociste en esa época. no, y todos los que ahora después terminaron siendo Amigos. colegas, digamos. No, claro, por supuesto. Yo estudiaba en el Instituto de Música de Avellaneda y bueno, y en una de las clases, estábamos de compañero con Mariano Otero, por ejemplo, que yo en ese Mirá. momento no ¿Instituto sabía bien quién era. o la escuela, la EMPA? El instituto, porque Ah, yo no. quise entrar en la Escuela de Música de Avellaneda y no pude porque no me dio el cupo, porque di mal el examen y todos esos fracasos que uno Sí. tiene cuando intenta todo, ¿no? Así que bueno, fui a estudiar ahí al instituto y ahí, bueno, fui conociendo músicos y gente. Después en un momento dije, bueno, empecé a estudiar música particular con pianistas que me gustaban, ¿viste? Qué sé yo. Ahí estudié un tiempo con Hernán Ríos, después con Emanuel Ochoa también, un poco para tratar de descubrir los vericuetos de la Sí. improvisación, con Ernesto Jodos, ¿no? Con toda esa gente que a mí me maravillaba, que yo no podía creer, nos tomábamos el tren, nos íbamos a Buenos Aires a escuchar música, ¿viste? Y yo estaba fascinado, íbamos al Colón, los mediodías esos gratuitos que había. Sí. Y así, bueno, fui como metiéndome siempre dentro de ese universo. Después, en un momento también pude trabajar para una productora que es contemporánea, que ahora sigue trabajando, y laburamos haciendo las escenografías en los ciclos del Sheraton, y ahí me pude escuchar todos los músicos gringos que venían a tocar. Ah. Este, así que ahí tuve, en ese show lo conocí a nuestro amigo en común, al negro, Ajá. lo conocí Carlos personalmente Aguirre. cuando él, Nombremos. claro, él estaba tocando el de telonero de Chucho Valdés. Sí, yo fui Me ahí. acuerdo Yo que fue. fui. Yo Bueno, estaba. bueno, toda esa escenografía que viste la hice yo. Pero escúchame, ¿y esa faceta de escenógrafo de dónde salió? Y bueno, y de la necesidad, nos Ah, estábamos maestro cagando de mayor de hambre en el obra. 2000. Claro, claro. Sí, además hacía la parte eléctrica, hacía muchas cosas, pero además la necesidad. Viste, nos estábamos cagando de hambre, era que hacer lo que sea, y era un Sí. laburazo ese, porque pagaban re bien y además veíamos todos los shows. Qué Así que lindo. bueno, ese día lo conocí en Personal Negro,
y bueno, y escuché su música ahí, que ya la había escuchado en CD, pero ahí, ¿no? Escuchándolo. Sí, 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 Y sí, así me sí. fui tuve como esa suerte de irme siempre juntando con gente que aleatoriamente, así como de mágico fue que haya un piano en el medio de la nada, yo iba caminando por el medio de esa gran ciudad y tenía la suerte de siempre encontrarme con alguien que después no era casualidad, que era como alguien muy importante, ¿no? Entonces me fui conociendo con esta gente Qué y nada. lindo, qué Hasta que lindo. bueno, en el 2000, 2002, 2001, todos nos tuvimos que volver a la mierda a nuestras casas porque se pudrió todo. Sí, Y ahí bueno, arranca como otra etapa, que es la etapa de nada, de construir desde nuestros lugares también. Que yo también lo vivía eso como un gran fracaso individual, porque yo sentía que me volvía a mi casa sin haber conseguido nada de lo que quería, porque no me había recibido todavía, no había hecho todas las cosas que quería hacer, sentí que me quedaba. Y yo le puse mucha garra porque no era que solamente nada, iba a cursar, yo estudiaba muchísimo, me esforcé un montón y sentí que había fracasado. Después me di cuenta, mucho después, que hay veces que uno se culpa de fracasos individuales que en qué, realidad son sí, sí, fracasos sí. colectivos, ¿no? Y Lo qué que había estaba loco usar fracasando era la Argentina. palabra fracaso tan joven. No, no se No, bueno, fracasa. pero está bien, pero yo le había puesto mucha expectativa porque Claro, claro. yo vengo de una familia muy humilde, Sí. ¿viste? Y en donde mis viejos habían puesto todo lo que tenían en su vida, todo su capital, todos los ahorros, la plata, todo lo que tenían lo pusieron en que yo estudiara. Y yo sentía que les tenía que devolver eso con algo, Ah, de alguna claro, manera claro. en una profesión que además, como la nuestra, no es una profesión, viste, no es que me iba a Convencional. recibir de médico. Sí, 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 No, sí. entonces yo sentía que tenía que hacer algo y cuando me volví sentí que había perdido el tiempo, que nada, que había sido todo medio en vano. Después, mucho tiempo después me di cuenta que no, porque mucho tiempo después pude hacer también la traslación esa de que no se trataba de un fracaso mío o de algo que me había pasado a mí, sino que era algo que le estaba pasando al país. A Exacto. su vez, también eso me ayudó en alguna medida porque yo veía que la única manera que había de poder vivir de la música era siendo extraordinariamente bueno, porque el mercado era tan chico como siempre lo fue. Sí. Entonces yo estudiaba como un desesperado, ¿no? Yo tenía como tres o cuatro referentes así, ¿viste? Uno de los referentes que tenía siempre, que es un músico colega de acá de Olavarría, ¿no? Que es un pianista de los mejores que yo he escuchado siempre, que es Andrés Busaer. Y yo veía que Andrés estaba tocando siempre con todo el mundo, pero bueno, para tocar con todo el mundo había que tocar como él. Claro, y yo en ese momento no me daba la nafta ni un poco. Y yo igual, nada, le metía con tiempo, porque tampoco teníamos tanto material. Era como la única manera que había era estudiar, era meterle horas. Claro, claro, Así que claro. bueno, esa vuelta fue un poco dura, pero también ayudó como a replantear un poco el panorama y me pude ver a mí mismo, también entender qué era lo que quería dentro de todo eso. Digamos, yo no solamente quería tocar, sino me estaba dando cuenta que en mí había una cosa muy fuerte de escribir música y era quizás lo más importante de todo. Así que nada, esa sensación sigue estando hasta hoy, digamos, con los mismos Hermoso. vaivenes, con las mismas cuestiones. La única cosa es que uno ya es más grande y sabe que esto es algo que pasa. Entonces, nada, qué Así sé yo. es, así es. Eh, Te vamos a Bien, dejar descansar un poquito escuchándote. Que en este dale. tema, agosto, vos cantás, Sí, que me encanta también, como... claro, pues yo empecé a cantar yo tocando cumbia en realidad. Ajá, Eh, eh, y después, por cuestiones de autoestima y autoexigencia, dejé de cantar muchos años. Volví a cantar en el 2009, después a, eh, eh, volví a cantar. Y cuando cuando grabamos ese disco, se llama Inocencia Repetida, que era un disco que hablaba de cosas mías, había algunas cosas que no las podía mandar a decir, porque el grupo que armamos era con Inés, que es una extraordinaria Inés cantante, Marío, y bueno, y ella, canta claro, y hermoso. ella canta ahí divino, siempre bien, entonces no había problema. Pero un tiempo antes de grabar eso, tengo la suerte de tocar de invitado
de Gustavo Santaolalla en uno de sus conciertos, y él hablando de esto, me dice, bueno, hay cosas, mirá, que no las podés mandar a decir. Pues yo le preguntaba, digo, cómo se sentía él cantando, porque él decía que no era cantante, y él me decía, bueno, hay cosas que no se pueden mandar a decir. Y un poco haciendo como ese, Vos sabés tomando eso de que la sí, enseñanza de él, claro. dije, bueno, esto que tocaba un tema muy personal mío, digo, bueno, esto lo tengo que cantar yo. Me per- costó, no sabés la cantidad Pero, no, de me imagino, conflictos que pero tuve. no sabés, ustedes los instrumentistas no tienen idea lo lindo que cantan, porque cantan, frasean como tocan. A mí el instrumentista cuando canta es otra cosa, Ignacio, no lo dejes de hacer nunca. No, sí, pero bueno, a mí me cuesta, viste, la autoexigencia, qué sé yo. Igual ahora lo hago y canto y siempre, Largate, también tengo sentilo y... tengo cierta, como, más allá del pudor, digamos, tengo cierta impaciencia también. Ah, Hay cosas que prefiero que las resuelva otro más rápido que claro, yo. claro. Yo te- Pero sí, volví a cantar y no lo dejé de hacer nunca. Ahora en todos los shows casi siempre, digamos, salvo que sea una propuesta netamente instrumental, siempre canto alguna cosa y me encanta y lo re disfruto. Buenísimo. Pero bueno, te cuesta. Bueno, vamos a escuchar Agosto entonces, que es un tema Dale, hermoso, que canta Ignacio, toca el piano y después vemos quiénes más tocan. dale. Los árboles renacerán en este patio vacío, con un pañuelo y nada más, como si fuera un vestido, girando al sol, un jueves más conmigo. La libertad, el mayo no es lo mismo. Tu tiempo fue la tempestad que modeló tu carácter para buscarme y no encontrar nada de lo que buscaste. Tal vez no exista un soberano en esta tierra. Tal vez es solo un ensayo de tormenta. Los árboles renacerán por algún martes prohibido, resucitando sin piedad todo el dolor que has vivido. Tal vez no exista un soberano en esta tierra. Tal vez se trate de un ensayo de tormenta. Tremenda canción, Ignacio. Hermoso. Hermosa, Gracias. hermosa. Cuando decís, ¿en qué año la escribiste? Eso es el 2019 la de haber escrito. 2019. Escúchame, Sí. vos antes de que de la fecha del año 2014 tan importante para vos, ya habías escrito canciones para la memoria, ¿no? Sí, en el 2009, en lo que fue mi primer disco, con una banda que se llamaba Musarrea, Musa Rea. eh, a propósito de
del 24 y de una muestra de fotos que me había llegado por correo de, de Gustavo Del Mencho Germano, Germano, de Paraná. ¿no? Sí, 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 Claro, sí. exacto. Bueno, todo eso me enteré mucho después, ¿no? A él lo vi, a Gustavo lo vi, nos encontramos en Barcelona hace unos Ajá. años atrás. Y yo vi esas fotos y me interpeló y escribí también un tema que era el último, nos quedaban, ¿ahí cuántos temas? Era, ahí lo tengo por acá. Nos quedaban 11 temas y dije, para que sea par, faltaba un tema más, ¿viste? En el Ajá. disco. Y como fue el último que escribí, el último que grabamos, lo terminé cantando yo medio como de compromiso, como para grabar también, porque estaba re enroscado con el hecho de cantar. Y digo, bueno, lo canto yo como para que quede una referencia, y después los chicos del grupo me dijeron, no, dejalo, está buenísimo, ¿qué? Sí, qué sé yo, bueno. Y las vueltas de la vida hizo que ese tema después se transforme en una especie de tema premonitorio de algo de una historia que yo cantaba pensando en un tercero, pero que en realidad mucha de esa historia estaba eh, hablando de algo de una historia mía, digamos. Claro. Esa cosa de Gustavo Germano era algo que me había pasado a mí en alguna medida. Exacto, Así exacto. que bueno, nada, lo hice esa vez, no lo hice nunca más, tampoco no volví a escribir cosas al respecto ni nada, fue esa vez y bueno, ya está. Me pareció eh, que ya estaba bien. Y después, bueno, volvimos a grabar una versión de ese tema más adelante y demás. Pero siempre, bueno, siempre es una canción que anda como Es dando vueltas y bellísima. que muchos la han tomado como una canción Y es una samba que de nada. tiene Vidalita por ahí, una especie Sí, de es como, bueno, como vidaliadita. las cosas que escribo yo, que es como una mezcla de todas las porquerías juntas, ¿viste? Es un poco así, está medio en 6/8, es medio una Bellísima. chacarera, zambita, no sé qué, Por ahí y viene por ahí. te la tomo, te la robo si me das Vos, permiso. todo lo que quiera, a mí me encanta. Hermosa, De hecho, hermosa. es una canción bastante que la han cantado bastante y ¿Ah, me ha puesto sí? muy, muy orgulloso para mí, sí, sí, obviamente. Eh, Hermoso. Siempre, bueno, Che, en el marco de estas cosas también, ¿no es cierto? De que sí, sí, tiene sí, ese sí, sí. peso, ¿no? Mm. Che, Ignacio, ¿y cuándo vino la docencia? La docencia fue como un gran accidente, yo nunca lo quería hacer, porque no me sentía en la posibilidad de dar clase. Pero claro, los conservatorios en Argentina son institutos de formación docente, casi Exacto, todos. exacto. Entonces, bueno, te viste como un virus que viene ahí. Y empecé a estar mucho dentro de la institución, en un momento empecé a dar clases, me sentí bien haciéndolo, sentí que era probo para eso, y en un momento me dediqué muchísimo. Es más, hasta 2014 me dediqué mucho, y cuando yo me dediqué mucho, yo era director de una escuela de música acá en Olavarría, tenía muchísimas horas en el conservatorio y además daba clases y talleres por muchos lugares y andaba por la provincia como repartiendo ahí, dando el saber, ¿no? Sí, Y me encantó, la verdad que y después estudié, y después me recibí del profesorado y me capacité un montón, o sea, hay algo en mí muy de docente que en un momento de la vida también decidí dejarlo un poco de lado en función de responder ese deseo primario que era, bueno, yo quiero hacer música y la que tengo es, bueno, y para hacer música, si tenés la posibilidad, está bueno hacer música todo el tiempo, porque esta es una profesión, viste, que nada, que a veces no te deja tanto la posibilidad de que sea un hobby, viste, que a claro. veces, bueno, no queda otra y nada, yo cuando lo hice estaba muy bien también. Pero bueno, a mí yo tenía pude tomar esa decisión y la tomé, y bueno, y con mucho riesgo, con mucho miedo, pero en un momento esa decisión estuvo muy bien, que fue, bueno, como dejar un poco de lado la docencia, que sigo dando clases, tengo unas muy pocas horas en el conservatorio y cada tanto, si alguien insiste mucho, alguna clase doy, pero en Particular, líneas generales no. particular Sí, sí, poquito. pero casi nada. Ajá, Nada, nunca, nunca, no. Es que me cuesta mucha energía dar clases, ¿viste? ajá. Como me revienta.
Y además, yo en el 2014 a 2016, yo tomé una licencia para tratar de ordenar algunas cosas de mi vida y qué sé Sí, yo. Y después cuando volví, nunca volví, ¿viste? Como que es como volver de una lesión, ¿viste? No volví nunca exacto. más bien. Yo voy a contar un Me poquito a la costó. gente, obviamente muchos te conocen, Ignacio Montoya Carlotto ya con ese apellido. Cuando Ignacio dice del 14 al 16 es que se entera de su verdadera identidad y bueno, habrá sido un remolino de cosas sin querer meterte a hablar de ese tema, pero explico un No, poquito no, no, lo pero que pasa que, estás, bueno, justo lo que aparte de estás esta fecha, diciendo. ¿viste? Como, claro, yo en el 2014, bueno, me entero que era adoptado y en ese mismo momento me hago los análisis, me solicitan hacerme unos análisis en el Durán ahí para cotejarlos con el Banco Nacional de Datos Genéticos y el 5 de agosto de 2014, bueno, me entero bueno, que yo era hijo de desaparecidos y que eso que había cantado en la canción, como te decía, estaba mucho más cerca de lo que yo pensaba. Y Ajá. que bueno, además con la salvedad no menor de ser el nieto El de Estela nieto de de Carlotto, Estela, ¿no? ¿qué Que te era como parece? todo ¿Qué como te una cosa. parece? Lo Fue cual se increíble. transformó en mi vida como en un hito insoslayable, imposible de evitar, pero también, bueno, con ciertas complicaciones, ¿no es cierto? Porque bueno, pues después vienen un Habrás montón empezado de... terapia. No, ya venía al respecto de eso, pero bueno, tuve que acomodarme un poco porque fue bastante difícil, porque bueno, mientras todo el mundo estaba eh, bailando alegre por la noticia, lo cual comprendo de Sí, buena manera, a mí me estaba costando muchísimo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, porque las cosas esas no son gratis, vienen con un montón de supuestos que a veces son difíciles. Vos dijiste ahí al pasar uno, ¿no? Y diciendo, bueno, recuperó su identidad, de lo cual es un gravísimo error en un punto, ¿no? Porque si hubiera recuperado la identidad significa que yo no sabía quién era, y la verdad es que yo tenía re claro quién era. No tenía claro, ignoraba por las cuestiones que pasan en la vida, me ha pasado, ignoraba quién era mi familia biológica, que bueno, es es un derecho que me importante lo fue que negado y que decís, después me fue exacto. restituido. Sí, Pero sí, el de sí. la idea de la identidad yo no la abono demasiado, me parece Ajá, que digamos, tiene que ver con un relato que sale de las instituciones, que no está mal, pero sí está mal, porque se le pone, digamos, a la identidad biológica se le ponen un montón de cosas encima que de mínima es un poco peligroso, ¿no? Si nos ponemos biologicistas, entramos en un terreno en el cual es complejo. ¿Tiene que ver con la identidad? Sí, tiene que ver con la identidad, porque la constitución del cuadro identitario, sin lugar a dudas, en esa construcción es importante saber el origen. Pero en Argentina debe haber cerca de 50, 60.000, 100.000, y si no más personas que no saben quiénes son sus padres, y esa gente sabe quién es. ¿Sí? exacto. Sí, sí, sí. Una Lo que cosa que pasa es que, nunca viste, la había pensado. no, claro, bueno, todas esas cosas Tenemos tuve muy que pensarlas impregnada para esto poder. de la verdadera identidad, ¿no? No, claro, claro, como si lo otro fuera una mentira, Exacto, como si los 36 años vividos fueran una mentira. exacto. Es un eslogan en un punto que Ajá, tiene algo de cierto, pero no, nadie se ha tomado el trabajo intelectual de poder cambiarlo. ¿Por qué? Porque queda cómodo, ¿no? Y ahí después esas cosas se nos hacen viejas y dejan de representar a la búsqueda en un punto. perfecto, muy bien. Pero bueno, ¿Y entonces por eso yo también... esta idea la amasaste vos solito o análisis mediante, con gente que te No, yo ayudó? tuve que armarme un grupo de ayuda muy grande, porque si no, no se podía. Claro. Yo siento que no hubiera podido. No digo que esté pudiendo, tampoco, Ujú. pero no estaría mucho más arrasado de lo que estuve. Y nada, y poder pensar todo eso requirió muchísima energía, requirió varios años de mi vida de estar haciendo eso y de atravesar esa oscuridad y ese mar de conflictos que te sitúan en una soledad absoluta, digamos, porque nada, vos pensás que este es uno de los temas más hablados en Argentina y capaz que es la primera vez que escuchaste este concepto. Y que no es Totalmente, nada que yo inventé, totalmente. es algo real. Entonces tenemos la tendencia, a veces es sano eso, pero a veces no, bueno, de ir como repitiendo de manera tradicional ciertas cosas sin cuestionarlas, ¿no? Y Exacto. cuestionamos otras que por ahí no habría que cuestionar. Ujú. Viste, a veces le erramos en los Sí, cuestionamientos. sí. Pero esto, bueno, es muy bueno. Todo Me eso, encantó el concepto. así como esto es una muestra gratis de algo que es la punta de un iceberg enorme, bueno, en todo esto tuve que estar atravesando todo este tiempo.
¿no? Y bueno, fue un momento, fueron y son siempre momentos difíciles, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí va. Eh, no, no, yo no reniego de lo que me ha pasado, y no sé si no lo cambiaría, digamos, está bien, es así, las cosas, si tuviera que hacerlo de vuelta lo haría. Pero sí, bueno, a veces cada vez que puedo, digamos, y encuentro y tengo ganas de hacerlo, que a veces tampoco tenés ganas, explico y pongo un poco de blanco sobre negro acerca de qué pasó con esa situación, porque si no parece, viste, que fue un cuento de hadas y que vos, No, nada, no, claro, no, claro, esto es claro. bastante más complejo. Y y cómo renegar de ese chico que tuvo la bendición de criarse en la naturaleza, ¿no? ¿Qué te pasaba con No, la claro, la naturaleza, la soledad, la, eso, la cosa del campo, viste, la tranquilidad de un pibe de un hombre de pueblo, viste, las idiosincrasias del interior, del mal llamado interior de Buenos Aires son muy Ajá, distintas a lo que es el hombre de capital, de la ciudad. Y el criollo, como decía la Andricina, tiene una relación diferente con muchas cosas. Consigo mismo, con el entorno que lo rodea, con la muerte, con el trabajo. No es ni mejor ni peor, es distinto. sí, 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 sí. Cosas que a veces no se terminan de comprender del todo, ¿no? Y a su vez, esta relación del criollo con esas cosas difiere de aquel que vive, no sé, en Santa Cruz, o de aquel que vive en Paraná, o de aquel que vive en el norte argentino. Totalmente, todas Como las- hay muchos países dentro de este país, y es uno de los problemas que siempre tenemos, es que nunca tenemos eso en cuenta, ¿no? A la hora de pensarnos como nación, si querés. Exacto, exacto. Che, Ignacio, ¿sentís que más allá de los dos profes que me mencionaste, que tuviste el maestro o la maestra que te haya abierto la cabeza en todo sentido? ¿Sentís que tuviste uno? Y, y los primeros, viste, son muy importantes, viste, porque es la puerta de entrada, viste, y si no la cagan fuerte es como que te abren la puerta a toda la música. Después yo he tenido maestros muy puntuales, y los sigo teniendo porque yo sigo estudiando, que me han hecho ver, digamos, cuestiones que no hubiera podido hacerlo solo, ¿no? Como yo te decía, en algún momento estudié con Hernán Ríos, que me dio un montón de cosas. En un momento estudiando en la Escuela de Avellaneda, estudié con Alberto Merola, un gran pianista también, que me pasó algunas cosas. Ya estando acá, tomé muchas clases con Ernesto Jodos, un amigo y un pianista que, Sí, sí, que sí. admiro muchísimo también. En algún momento estudié acá con Oscar Alem también, que es Ay, un qué paisano de acá de lindo. Barría. Claro, ¿cuántos Eh, de la eh, barría, che? Yo me había olvidado que Andrés, no, cuando decimos Andrés Beusaer es el pianista de Acaseca. de acá Era. seca, entre otros miles, Entre sí. sí, tocó con Pedro Eh, Aznar. Estudié mucho tiempo, que fue una de las personas que más me incentivó a irme a vivir a Buenos Aires y a hacer toda esa locura, que es de Leandro Chiappe. Leandro Chiappe es el actual pianista de Javier Calamaro, de un montón Ajá. de músicos, un pianista de rock y de tango extraordinario, también de Olavarría. Y él fue el que me como dijo, vos vení, que no importa, vos tenés que estar en Buenos Aires, porque acá está la data, qué sé yo, y yo me reentusiasmé, y gracias a eso fui, y no voy a parar nunca de agradecérselo, porque él tuvo un gesto conmigo extraordinario. Él me dio muchas clases sin que yo las pudiera pagar, porque creía en mí, aún más que yo. Ya te digo, y después, ahora más cercanos a la fecha, bueno, he seguido estudiando con otros muchos músicos, bueno, volví al estudio del piano con un grandísimo pianista y mejor persona y mejor amigo, que es Antonio Formaro, que es un pianista de música del palo clásico a pleno, pero que bueno, que me hizo como rever algunas cuestiones. Y hace ya un tiempo también que dije, bueno, muy bien con toda la intuición y todo lo que aprendí ahí por separado a la hora de estudiar música al respecto de la composición, pero bueno, tengo que empezar a escribir música de verdad, y me puse a estudiar también con un grandísimo referente de acá de Argentina, que es Gabriel Senanes, y con él también No. estoy ahí Pero has día a pasado día. por todo el mundo. No, bueno, sí, soy un tipo Muy inquieto, lo cual curioso. también fue muy raro para mí, ponerme a estudiar. Yo ya tengo 47, seguir estudiando a esta edad también es bastante raro, porque la mayoría de los que llegan, yo veo muchos colegas que no lo hacen.
Y yo la verdad que siento que lo tengo que hacer y siento que todo el tiempo es una instancia de aprendizaje maravillosa que me encanta, porque además me gusta aprender, pero bueno, uno empieza a ver que ese aprendizaje también da cierto fruto. También hay gente que por ahí indirectamente, no en el rol de maestro, también me ha ayudado muchísimo. Me voy a olvidar un montón, Evelina Itala, que fue una docente de acá de La Barría. No sé, hay un montonazo que por ahí, viste, te dieron 2 o 3 clases, pero eso también, el Pollo Rafo, El estudié pollo. con él un tiempo, nada, y el Pollo, la verdad que fue extraordinario. Y hay algunos personajes que me he cruzado, unas personas, algunas colegas, ¿no? Que me han cruzado, que me han incentivado a hacer cosas extraordinarias, como el caso de un director de orquesta también extraordinario, que es Luis Goreli, quien Sí, el director de orquesta de Entre Ríos, de la Sinfónica de Entre Ríos. exactamente, claro, el director titular de la Orquesta Sí, Sinfónica allá, que me incentivó a escribir música sinfónica, que algo qué que no, lindo, que qué tenía un poco de lindo. cagazo, y gracias a él lo pude hacer, y nada, y eso también me elevó como mi área de cobertura, ¿no? Ajá. Así que nada, en eso estoy y me tiene muy contento también. A partir de ahí también pude como incursionar mucho en música para cine, televisión, teatro, ¿no? Hay Y un poder tema que se pasó en escribir. una serie de Netflix, Claro, sí, sí, una música que escribí para la serie del disco, la la película, serie la esta serie. del Papa, una serie documental, ¿sí? Que se llama Historia de una generación, es basada en un libro y un texto del Papa Francisco, y bueno, en uno de los capítulos tuve la suerte de musicalizarlo, así que cuando aparece ahí le pongo Netflix, por ahí hay musiquita mía ahí. Qué lindo. Vamos a escuchar otro tema porque ya se nos está yendo el tiempo y quiero Dale, que se conozca tu música. Vamos a escuchar Las dale. comillas matan. Después vamos a ver por qué. Uy. Y ser conscientes de que andamos menos, pero tan fuertes en de persistir. ¿Dónde andarás? Quizás andes perdido con un amor entre comillas, de ser constantes cuando pase el aire. En las endijas de disimular todo el dolor que ha soportado mi aplomo, no me hace fuerte ni poeta.
¡Oh! ¡Qué orquestón, Ignacio! Sí, el septeto, ¿viste? Septeto. Sí, sí. Ese es un disco ese disco que decía Inocencia Repetida, que lo grabamos unos días antes de que cayera la pandemia, Ajá. que nos atrapara la pandemia, y bueno, está grabado ahí en Buenos Aires, bajo la batuta del portugués, Da Silva. Da Silva. Qué lindo, qué lindo. Pues sabes que tu música no me hace acordar a nadie, a nada. Es muy, muy ¿Y personal. eso es bueno o es malo? Es Es malísimo, malísimo, ¿no? es malísimo, mirá. Los fallidos matan. Recién, Es hace buenísimo. hace unos días grabamos, hicimos una grabación de lo que tal vez, no sabemos, yo todavía no lo decido, será el primer disco del trío suramericano que tenemos con Facundo Ferreira y Guido Martínez. Ay, qué Y lindo, lo cuando conozco ahora los dos. estamos editando la música y qué sé yo, ¿viste? Con él, ¿viste? Con unos niveles de conflicto por parte mía, ¿viste? Extraordinario. Como decir, esto hay Ay, que tirarlo todo, Dios. no sirve nada. Ah, Y nada, y lo estoy escuchando y no, está bien, pero claro, no sé, en un punto parece que no es nada, ¿viste? Y a veces esa distancia hace difícil encontrar referencia, porque si vos decís, bueno, esto es, no sé, tango de tal época, bueno, ya sabés cómo suena, dónde van los instrumentos, cómo se toca, ¿viste? La música mía por ahí no va por ahí. Que supongo que tiene que ver con la distancia. Tampoco es que es, digamos, o sea, no es que es la originalidad, es la música que escuchaste algo que no había escuchado nunca. No se parece a nada. No es que. sí, 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 Pero sí, sí. esa distancia capaz tiene que ver con la distancia que hay desde mí en muchos aspectos de la vida, Ajá, capaz. sentís Pienso. distancias. Con esto no me hago el raro, digamos, esto lo No, no, padezco, no. pero bueno. A mí Che, me encantaría que la música mía se parezca, no sé, a Pat Metheny, ¿viste? Al negro. Que sea, ay, mirá qué bueno. Y Dios, todo el mundo Dios. vaya y digo, bueno, es la versión barata de esto y vayan y compren eso. Y Pero hablando no, de Pat Metheny y de Carlos Aguirre, vamos a decirle, porque acá siempre, sí. como saben que soy amiga del negro, el negro, y hay que explicarlo, ¿viste? Porque estamos en radio. No, es un tipo el negro Aguirre es un tipo que hay que escuchar, Sí, sí, hay que obligatoriamente. escuchar, sí, la verdad que sí. Tipo que está. Escúchame, y más allá de Pat y demás, ¿quiénes han sido tus guías, tus influencias más mayores, digamos? Más mayores no, Y hay mayores. mayores, y hay también como en cada área, como hay algunos, ¿viste? Sí, Eh, no sé. Te podría nombrar un montón. Digamos. Yo soy bastante escuchador de la música argentina, entonces capaz que si te ah, nombro un montón de los de acá. Ahí tengo, mirá, ahí atrás, ahí esta fotito es de Horacio Salgán. claro, Y, claro, y yo soy un súper fan del viejo, sí, y bueno, ahí tenés uno, ¿no? sí, Después, otros más, qué sé yo, los grandes de la música argentina, que son muchos por suerte, que van más bien por el lado, viste, no sé, podríamos poner a Piazzolla, podríamos poner a Troilo, podemos poner, no sé, otros compositores más contemporáneos como Guillermo Klein, ajá, Diego Esquisi, el Pollo Raffo, que es un sí, tipo por ahí que que goza del prestigio, pero a veces no lo tenemos tan, tan en cuenta en el lugar, digamos, especial que debería estar su sí, obra, sí, ¿no? sí, sí, Ya ni sí, siquiera él. Eh, Nada, hay un montón, ¿viste? Hay un montón. Argentina tiene una larga tradición de músicos, sobre todo para mí me gustan mucho los músicos que componen. Yo soy un claro, compositor y escucho eso, ¿no? sí, 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 sí. Después, si nos vamos afuera, hay un montón, ¿no? Los clásicos, obvio, Jared, Bill hay mucho, Evans, ¿no? Sí, sí, tampoco. Bill Evans es más un tocador que un compositor, o lo mismo que Miles, pero por ahí me gusta, no sé, mucho Ellington en sus facetas, no sé, me parece extraordinario, no sé, la música de María Schneider, siempre, ay, qué siempre, lindo, siempre, siempre me parece me algo encanta. que no se puede creer. Ahora estoy muy, muy enroscado y escuchando mucho la música de un pianista que me parece extraordinario, que es Mario Laguina, de Portugal. Sí, Mario, Eh, no que sé, tocó hay, mucho hay con mucho María para escuchar. Joao. Como María Joao tiene unos discos, y para mí me gustan mucho más los discos que está solo. En los discos que está No, él solo él, la verdad que solo, hace unas hay un cosas. tema que se llama Paciencia, ¿lo ubicás? Sí, sí. Ah, Paciencia hay que tener para sacarlo. sí, Sí. No, no, bueno, esas cosas, ¿no?
Eh, Recién hablábamos con los chicos ahí del trío de un trío que yo escuché mucho también estando en Buenos Aires, que fue de las primeras cosas que yo fui a escuchar así, de que mezclaban los mundos jazzísticos, tangueros y folclóricos, que era el terceto, con Hernán y con Y Minichilo, Minichilo, el ¿viste? terceto, qué hermoso. Eso es algo que está como perdido en algún lado, ¿eh? Y Hernán, hay que escuchar eso, porque Hernán, Minichilo, ¿y quién más era? ¿Y el gordo y de ellos Merlo? tuvieron muchos bajistas. Yo, el momento en el que más lo escuché, estaba Pablo Tosi. con Pablo Tosi. Ajá. Que viste, encima Pablo canta, viste, entonces Sí, canta cantaban hermoso canciones. también, No, sí. Y cuando dejate de Minichilo joder. cantaba y tocaba, Claro, no podía más. Después, bueno, el Cuchi Leguizamón también, cómo Chupanqui, no, viste. claro, claro. Sí, sí, Chupanqui me copa, pero soy más me gustan la música con acordes, viste. Y no, Chupanqui es una institución, pero es un poco árido. Sí, Y me gusta, igual me encanta, pero nada, ahí tenés yo. Fandermole, ¿viste? El Fander, que es un prócer que vive entre nosotros, no nos damos exacto, cuenta. El exacto. Negro, bueno, qué sé yo. Juan Quintero, hay un montón, ¿viste? Sí, Guillermo Klein, ya creo que lo sí. nombré, ¿viste? Diego Esquisse, hay una cantidad de músicos que Lisandro Baum, que es un pianista que es un compositor increíble también, no muy, viste, puesto ahí No lo ubico. en la palestra. Bueno, ya lo vas a ubicar. Lo voy a Es buscar. un, no Me lo sé, voy a anotar. sí, Lisandro Baum. eh, que él tiene ¿De un dónde es? quinteto extraordinario. Él en La Plata, vive en La Plata. Él está trabajando mucho con Hilda Herrera, Ah, está bueno, en la vida claro. de Sí, ella. sí, sí. Bueno, y después acá también, no sé, qué sé yo, también ya no del mundo de la composición, pero sí de los intérpretes, siempre fui muy fan del Bien Herrero, que nos acompañó en ese primer disco, ese disco del 2009 que tiene esa canción de la que hablábamos, ella canta una canción ahí que se prestó a eso, que para mí fue un honor terrible. Después tocamos, nos hicimos medio amigos con ella. Ajá. Lilian Saba, no sé, podría nombrarte dos, Miguelito Lilian. Vitale, que también es alguien que siempre está ahí presente con sus cosas, Sí. eh, qué sé yo, ¿viste? Pero son esos tipos que cada tanto yo vuelvo a escuchar, ¿viste? Y muchos de ellos tengo la suerte de haber trabado amistad y poder haber tocado con ellos, que la verdad que, Exacto. no sé, Víctor Hermoso. Heredia, León Gieco, todos esos León. muñecos, ¿viste? Que, Te fuiste a que Colombia te son fuiste a Colombia con con León. León, sí, hicimos ahí unas cosas hermosas, ¿viste? Tocar esas canciones que las tenés escuchadas de toda la vida con el tipo ahí cantando, parece que es como, Claro, ¿viste? Para mí era como tocar claro. con Paul McCartney. El sueño del La pibe, verdad que sí, sí. sí, sí, sí. Ahí sí siento que triunfé. Claro. Que eso es lo Che, que yo quería hacer en el 2001, pero llegó más tarde. llegó más ¿Qué va a ser? tarde. Bueno, tarda en Sí, llegar, sí. pero al final hay recompensa. Eso dicen. Escuchá, Ignacio, yo te tengo que despedir. Ha sido una entrevista Bueno, hermosa, me la has hecho muy cálida, muy fácil de hablar con vos. Te lo agradezco un montón que te hayas hecho este hueco entre los quehaceres familiares y demás. ¿Y querés contar alguna fecha que tengas prevista? sí, mirá, tenemos algunas acá en el interior, pero para que te voy a decir, porque vamos a tocar en mayo, el, para que te digo, pues la agenda, viste, está ahí. Mayo, Sí, sí. Estamos Bueno, ahora en marzo, todo el día, ¿no es cierto? todo el día. No, el 18 de junio vamos a estar tocando en la Biblioteca Café, ahí Marcelo T. en el Alvear. centro de la... Claro, sí, en Marcelo T. Vamos a estar tocando junto con Lucas Chamorro, que es un Sí, amigo que toca la armónica sí, hermoso de toca. ahí de Quilmes. Y bueno, y grabamos un disco hace un tiempo juntos y vamos a estar tocando algunas cosas de ahí, Sí, seguramente alguna otra. Así que bueno, eso es lo próximo que hay en en Capital. Capital. Yo, viste, después, bueno, ahora el 28 tocamos en Necochea con el disco que grabamos con José Saluzzi, un disco que grabamos a dúo que salió este año. Qué manera de grabar, Eh, Ignacio. y. Sí, 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 no, Te encanta por la grabar. cantidad. Te gusta. Sí, lo que pasa es que además también se me dan los proyectos, tengo la manera y Claro, nada, claro.
y escribo mucha música, y esa música la manera de plasmarla es grabándola también, ¿viste? Así que vamos a estar tocando ahí con José, dando unas Buenísimo. vueltas acá por la Hermoso. provincia y bueno, y con otras novedades ahí que ya irán apareciendo. Si a Bueno. alguien le interesa, me siguen por las redes sociales y ahí estará Ignacio Montoya Carlotto en Instagram. todo. Exactamente, o en todas las redes sociales todas me las encuentran redes, ahí, más o sí. menos. Está lo mismo en Bueno, todos lados. querido, te agradezco de nuevo un montón, te mando un beso enorme y Bueno, suerte en gracias todo. a vos. Por favor, por Muchas favor. gracias y muy importante estos espacios para poder hablar un poco de lo que hacemos. Exacto. Me gusta Listo. que lo digas. Chao, Ignacio. Chau, Gracias. Chau, chau, chau. Y bueno, con esta hermosa invitación que se me ocurrió tener y no me falló la intuición, nos vamos hasta el miércoles que viene, que va a estar un guitarrista hermoso, un chico de 23 años que se llama Ramiro Farr. No se lo pierdan porque es un animal, una bestia. Bueno, Martín Loza, muchas gracias en los controles, en todo, y nos vemos el miércoles que viene a las 18 horas. Un beso a todos.